Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Dos noticias, ¿no? Una relacionada con un informe de la UEFA respecto del mal comportamiento que ha tenido la afición del Patético, ¿no? Gritando y diciendo absolutamente de todo el día de ayer, ¿no? En el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu. Y también un artículo de Marca un tanto XD, ¿no? Respecto al tema de Mbappé y qué es lo que le está pasando, que hay que recuperarlo, etcétera, etcétera. Partamos con el tema de la afición del Atlético. El artículo, como dije, o ambos artículos están a través de Marca y dice lo siguiente. La UEFA, coincidiendo con los octavos de final de las competiciones europeas, ha lanzado una campaña a favor del respeto entre las aficiones y los equipos, dejando clara la sensibilidad que existe alrededor del buen comportamiento, algo que no cumplieron parte de los aficionados del Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, que, además de preferir insultos hacia la afición madridista, no respetaron el minuto de silencio en memoria de Javier Dorado, jugador del Real Madrid recientemente fallecido. El delegado de la UEFA ha tomado nota de lo sucedido y será al final de la eliminatoria cuando, desde la sede de Nyon, se decida qué hacer, pero los últimos antecedentes de malos comportamientos de diferentes aficiones como visitantes han terminado en una fuerte multa económica al club en su cuestión y la sanción aplazada de 90 de entradas para los siguientes partidos. No entiendo muy bien a qué se refiere con la sanción aplazada de 90 de entradas. No entiendo. Quizás quiere decir 90 en el sentido de no vender entradas o algo así, ¿no? Pero en fin. La reacción del Marca, ¿no? La UEFA sancionó al Athletic con una multa de 30.000 euros y la prohibición de entradas para el siguiente partido como visitante. No obstante, deja suspendida la prohibición de ventas de entradas por periodos de prueba de 2 años. Algunos aficionados del Athletic en su partido ante la Roma de la fase regular lanzaron unas bengalas, pero la rápida reacción de los propios futbolistas del club vizcaíno rebajó la pena. Algo parecido sucedió al Barcelona en el partido jugado en Mónaco. El club catalán recibió una sanción de 10.000 euros y la prohibición de vender entradas para el siguiente desplazamiento en Champions. Los dirigentes aceptaron la sanción y de hecho fue el principio de fin de la grada de animación en Montjuïc. El mal comportamiento de los aficionados rojiblancos no fue de todos los que acudieron al Bernabéu, pero sí un grupo muy señalado. La UEFA no va a pasar por alto el incidente y será en los últimos días de la próxima semana cuando se conozca el castigo. A ver, mira, ¿qué quieres que te diga? La afición del Athletic es probablemente una de las peores aficiones que hay en España, ¿no? Llena de personas que tienen un resentimiento profundo hacia el Real Madrid, pero ya se pasa del resentimiento al club, ¿no? Es un tema ya un tanto criminal, por decirlo así, porque han habido casos muy feos, ¿no? Creo que fue contra esta afición que pasó que una chica iba con la camiseta o fue con la camiseta de Vinicius, creo que fue al Wanda o algo así, no recuerdo exactamente cómo fue el asunto, pero era una niña de color básicamente que fue con la camiseta de Vinicius al estadio y la insultaron hasta decir basta, y esto salió y fue un tema bastante polémico, ¿no? Y fue con la afición del Atlético, según recuerdo yo. A lo mejor me estoy equivocando y estoy hablando de otra situación, pero han pasado cosas muy graves, ¿no? Como cuando colgaron el muñeco de Vinicius y todos los cánticos de Vinicius muérete, de que Asensio muérete y todo el tema, ¿no? La afición del Atlético es una de las peores aficiones que existe en España y ese es el problema. Al final siempre están sin sanción, sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Porque al final todos sabemos que Gilmarín está metido hasta el fondo en la UEFA. Es un peso pesado y pues nada, ¿no? Pesa también bastante en España. Entonces ese es el gran problema que existe con estas personas. Honestamente espero que les metan una sanción, pero bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Lo importante es que estas cosas se comiencen a detener desde la raíz, desde la base, ¿no? Porque al final, si no lo paramos ahora, va a ser muy difícil de parar en el futuro. Y esto es un riesgo para todas las personas que quieren ir a ver fútbol y al final no van a una batalla campal. ¿Se entiende a lo que voy? Porque últimamente el fútbol en Europa se está transformando en una batalla campal, algo que no estaba presente en el fútbol europeo. Y la culpa la tienen específicamente personas como las del Atlético de Madrid, que van con un cántico bastante repudiable y que van a generar precisamente este tipo de situaciones. ¿Se entiende a lo que voy?
Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar un poquito del tema de Mbappé, ¿no? El artículo está a través del Marca y de José Félix Díaz, ¿no? El que se inventa las películas, pero en fin. Y dice lo siguiente: el Real Madrid llegaba al primero de los partidos ante el Atlético de Madrid tocado, con numerosas bajas y por lo visto sobre el césped del Bernabéu, con una ausencia inesperada. Tanto es así que la inmediata misión del cuerpo técnico madridista no es otra que recuperar a Kylian Mbappé para lo que queda de temporada. Ha desconectado en las últimas semanas justo cuando más le necesitaba su equipo. Los 3 goles ante los de Guardiola llevaron al delantero francés al éxtasis como madridista, pero desde ese momento no ha vuelto a aparecer, lo que añadido a los problemas físicos surgidos alrededor de la ya famosa muela le hicieron perderse algún entrenamiento y bajar la intensidad en el trabajo diario. El reflejo de todo se ha visto sobre el terreno de juego. Juan Manuel Romano, odontólogo, explicó en la tribu de Radio Marca lo que puede significar la extracción de una muela como ocurrió con Mbappé la semana pasada. Todo depende del trato a la muela. Si en el momento de sacar la muela no tocas hueso, la recuperación debe ser como mucho de 3 o 4 días o a lo sumo una semana. Si se la han quitado bien, en 3 días estás bien. Cuando sale mal, sientes una flojera que no te da ni para levantarte. Mbappé debe tener un equipo a sus espaldas que le puede llevar esto, por lo que creo que tiene que haber algo más. Carlo Ancelotti ya ha mostrado su preocupación tanto en público como en privado respecto a aquello de cerrar los partidos, de no perdonar las ocasiones de sentenciar las victorias, de saber culminar esas situaciones que son definitivas a la hora de ganar un choque o en este caso una eliminatoria, algo que la noche del martes en el minuto 91 Mbappé no supo hacer junto a Vinicius. Yo creo que a Vinicius lo meten ahí y no tiene nada que ver porque el pase de mierda es de Mbappé y no de Vinicius, pero en fin, ¿no? El italiano ha hablado con los dos, pero es especialmente con el francés del que todos asumen ese rol goleador diferente al resto, el encargado de dar forma al gol en esas ocasiones. Incluso hasta el propio Modric le ha pedido en más de un momento durante los partidos aquellos de que mire la portería sin piedad alguna, que resuelva. Ahora lo que más preocupa es que Mbappé recupere las sensaciones y vuelva a aparecer ese delantero que en las primeras semanas de febrero parecía estar al nivel de la selección francesa campeona del mundo ante el Betis y el Atlético de Madrid. Su versión se alejó bastante de aquella. Sus números siguen siendo muy buenos, tal y como reflejan esos 28 goles en 41 partidos. Ante el Atlético de Madrid cometió algunos errores que la afición no suele perdonar, a los que hay que añadir aquello de quedarse quieto tras pérdida de balón y que provocaron la aparición de murmullos en la grada del Bernabéu. A ver, mira, honestamente yo, ¿qué te puedo decir de Mbappé? A ver, el día de ayer creo que le di bastante duro al jugador francés. Me parece un jugador bastante flojo. Es que hay que decir las cosas como son. Me parece un jugador que no baja, que no corre, que no sabe controlar el balón, que no sabe dar un pase a 2 metros del jugador, que le rebota la pelota, que le pega terriblemente mal al balón, porque Mbappé tiene una técnica exquisita para pegarle al balón, pero parece que hay veces como que no le sale la situación, es como que necesita demasiado tiempo para que esa situación se genere. Se entienda a lo que voy, Cristiano necesitaba muy poco tiempo para armar el remate, sin embargo Mbappé se demora un montón y eso en el fútbol profesional se penaliza bastante. Me parece que es un jugador que tiene cero compromiso con el equipo, que él cree que lo van a carrear básicamente y no se mete en la cabeza que tiene que ser él el que carree. Básicamente tiene una pésima conexión con Vinicius, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que Mbappé y Vinicius no se entienden, pero no me parece que sea un tema futbolístico, no me parece que el tema de Mbappé o el tema de que está rindiendo mal sea un tema futbolístico. Yo lo que creo que le pasa a Mbappé es que el tipo está totalmente fuera del partido básicamente, ¿no? Es como que no quiere jugar y al no querer jugar la pelota le rebota, se equivoca en los pases porque no está centrado en el partido, está constantemente fuera del partido a nivel mental y eso es lo que realmente le está pesando a Mbappé. Es como que no se siente cómodo jugando de 9 y es como que le diera absolutamente lo mismo, es como que dijera estoy cobrando 20 millones de euros al año más lo que me paga el Madrid extra por el tema de del fichaje como agente libre, ¿no? Y al final es como que dijera me están pagando y yo voy a rendir lo mínimo. Da lo mismo, ¿se entiende a lo que voy? Me da esa sensación con Kylian Mbappé siendo un jugador muy bueno. Es cierto que se tiene que acostumbrar a la posición, pero viejo, ya estamos a marzo, ¿se entiende? La temporada va a terminar como en 2 o 3 meses. Ya no hay tiempo para que Mbappé se acomode al equipo. Ha pasado demasiado tiempo y Mbappé no parece mejorar, no mejora.
parece ser que estuviera empeorando. Y a veces me cuestiono si al final la contratación de Mbappé fue lo mejor. Quizás lo mejor debió ser contratar a Haaland, que era un 9 y que pudiera haber potenciado de mejor manera a Vinicius, porque siento yo que la presencia de Mbappé perjudica a Vinicius como jugador. Porque Vinicius es buenísimo, pero el chico está pensando constantemente en cómo hacer que Mbappé sea mejor. Y al final eso es lo que pasa. Que Mbappé y Vinicius no pueden jugar juntos porque Vinicius quiere que Mbappé sea el mejor y se olvida de que él es el mejor. Y ese es el problema. ¿Se entiende? Y Mbappé tampoco juega para Vinicius. Mbappé juega a lo que a él le parece mejor jugar, ¿se entiende? Y es un jugador que no genera nada, que no hace esto, que no hace lo otro. Pero para mí no podemos poner excusas físicas como el tema de la muela o que está débil físicamente. Para mí esos asuntos no tienen absolutamente nada que ver con este desastroso nivel que tiene Kylian Mbappé, digámoslo así, ¿no? Para no decir algo peor, ¿no? Me parece que el tema de Mbappé es puramente mental, es puramente de actitud. Es un jugador que tiene cero actitud en la cancha, que no busca ser el jugador diferente. Y vuelvo a insistir, es un jugador que tiene una mentalidad de mierda y ese es el problema que tiene Mbappé. Mientras él tenga esa mentalidad es muy difícil recuperarle, es muy difícil que el chico conecte y es ahí donde creo yo que está la responsabilidad del técnico. Pero para mí lo que necesita Mbappé es un técnico que ponga mano dura, ¿no? Como Xabi Alonso, un técnico que fuerce una formación constante donde Mbappé no tenga tanta libertad y sea capaz de hacer lo que el técnico le pida, porque siento que el chico está desorientado también y necesita una guía, una asistencia. Y Carlo Ancelotti es un técnico que más que ser un técnico es un gestor, es amigo de los futbolistas básicamente, y va y les dice: tú haz lo tuyo, haz lo que tengas que hacer y haz lo que tengas que hacer. Básicamente eso es lo que le dice Ancelotti a los jugadores. Entonces al final, si Mbappé está perdido en la cancha, ¿cómo esperas tú que Mbappé tenga el consejo de Ancelotti o la guía suficiente como para saber qué es lo que tiene que hacer realmente, ¿no? Y al final es ahí donde está la responsabilidad de Ancelotti con el chico. Con Vinicius funciona porque Vinicius es descarado, ¿se entiende? Vinicius es un tipo que tiene una actitud bastante importante, ¿no? Y que al final él sabe lo que tiene que hacer y funciona mejor cuando tiene que hacer lo que él quiere hacer, ¿se entiende? Es como que funciona mejor de forma autónoma. Sin embargo, a Mbappé me da la sensación de que hay que decirle qué es lo que tiene que hacer, porque está totalmente perdido y ahí tiene la responsabilidad Ancelotti. Esa es una cosa, y la otra cosa es la actitud de mierda que tiene Mbappé todos los partidos, en que se queda parado, en que recibe de espaldas, en que no baja a buscar el balón. Hay partidos que juega mejor, partidos que juega peor, como todo futbolista, ¿no? Pero hay partidos impresentables de Mbappé y creo que todo es un tema de actitud, no es un tema futbolístico, porque si Mbappé tuviera mucha más actitud, fuese un jugador más agresivo, eso se notaría en los movimientos del jugador, porque fíjate cómo corre Mbappé, fíjate cómo regatea Mbappé y tiene cero agresividad para regatear. Es un jugador que ni siquiera cree que se va a pasar al otro jugador, ¿se entiende? Entonces es un tema de actitud. Mbappé tiene que mejorar su actitud en el equipo, pero eso es un trabajo bastante complejo y me parece que Ancelotti no es el técnico indicado para lograr dicha hazaña, ¿no?